Bienvenidos un día más al canal de estrategias de inversión. Iniciamos en este punto nuestro consultorio de fondos con la ayuda de Consulae EAF. Están con nosotros José Manuel García Rolán. José Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Natalia. Aquí estamos otra vez de nuevo. Y también Miguel Ángel Cicuéndez. Miguel Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Pues nada, bien hallado y la verdad es que con tantas novedades desde el mes pasado y con lo que pasó ayer, que ahora contaremos, pues nada, contentos. Bueno, pues ambos, los socios, como sabéis, de Consulae EAF, van a responder a las preguntas que han llegado a ese consultorio. Vamos con la primera, si te parece, José Manuel. Nos dice este usuario, que supone que será la pregunta con mayúsculas del consultorio de hoy: ¿dónde hay que refugiarse hasta que pase la tempestad cuando todo está cayendo? Que es lo que se ha producido pues prácticamente hasta hace 5 minutos, ¿no? Hasta la decisión ayer de pausar los aranceles de Trump. ¿Es tarde ya para hacerlo? Nos dice. ¿Hay que ir a largo plazo y ser codicioso cuando los demás son miedosos? Un saludo y por supuesto te da las gracias. Muy buena pregunta y además resume lo que estás diciendo, lo que pasó estas últimas semanas, lo que pasó ayer. Es decir, quizás lo mejor es hacer un poco resumen. Es decir, realmente Trump lo que persigue con los aranceles, lo que estamos viendo, es equilibrar la balanza comercial con la mayoría de los países, reducir costes de deuda, que sabemos que es muy alta, y rebajar la cotización del dólar para quizá favorecer las exportaciones. Y bueno, estos acuerdos realmente lo que busca es acuerdos más favorables para Estados Unidos, tanto en temas económicos como geopolíticos. Y en general meter más presión a China, ya que no olvidemos que el principal enemigo, bueno, ya lo vimos ayer, para Estados Unidos, tanto a nivel comercial, tecnológico y estratégico, va a ser China sin duda. Pero el mercado en estos días ha entrado en pánico y, lógicamente, ayer ha presionado a Trump para dar una tregua pues, de unos 90 días a los aranceles y ganar tiempo. Y realmente lo que quiere es seguir negociando sin que los mercados se compliquen todavía más, porque ya vimos ayer que las cosas, bueno, pues se complicaban sobre todo en la parte de deuda y eso podía meter mucha presión a Trump. Al final va a ser un pulso entre China y la Fed. Esto nos permite ahora mismo ser bastante más optimistas a medio plazo después de lo de ayer, sobre todo en renta variable y, lógicamente, como llevamos ya diciendo la última semana, hay que aprovechar momentos de pánico para ir haciendo cartera. Esto es lógico. Al final el pánico nos ayuda a comprar más barato, siempre pensando en el medio plazo. Y si lo que busca es refugio porque no tiene todos consigo, yo creo que todavía esto no ha terminado, como es lógico, lo más sencillo y lo más práctico es hacerlo con renta fija de calidad, bueno, buscando sobre todo fondos globales con duraciones muy cortas y que no tengan nada raro. Esto le va a dar mucho refugio y va a ser prácticamente el único refugio que tenga cuando las cosas se compliquen de verdad. Pues bien, al hilo de lo que está diciendo José Manuel, nosotros la verdad es que ya en el consultorio pasado hablábamos un poquito de que podíamos estar haciendo techo, en concreto en los mercados de renta variable. Hemos empezado a reducir ciertas posiciones de las que había como protección y bueno, pues oye, se ha entrado en un claro mercado bajista, forzado por las circunstancias, pero también por las 7 magníficas que habían empezado a corregir y las tecnológicas. Aquí estamos viendo el gráfico del SP 500 y bueno, pues oye, ha entrado claramente en una fase bajista. Ayer hemos asistido a un rebote brutal. Vimos que el VIX estaba entre 50 y 60, que es una zona donde suele rebotar el mercado y donde suele haber unas grandes subidas. Bueno, pues ayer se dieron por las circunstancias en concreto de la noticia que nos dio Trump, que ya ha comentado José Manuel, y bueno, vamos a ver qué ocurre, porque el peligro no está fuera. Cuando se llegan volatilidades de esta relevancia, pues el mercado sigue reaccionando con volatilidad durante un cierto tiempo. Entonces, bueno, esto es un rebote, todavía la tendencia no se ha cambiado, pero claro, hay grandes oportunidades que nosotros estamos claramente aprovechando. Muy bien, pues seguimos contigo, Miguel Ángel, porque la siguiente pregunta es para ti. Nos dice este usuario que actualmente si le recomendarías dos fondos en concreto de los que nos habla, uno de Nordea y otro de Manji, y que si hay mejores alternativas, y nos dice cuál es su perfil, que es a corto y medio plazo.
Bien, pues vamos a ver un momento. Y moderado, perdón, que no lo había dicho, moderado a corto y medio plazo. Vale, pues bueno, sin duda son dos ideas muy adecuadas para el momento actual, para evitar la volatilidad que estamos viendo en los mercados. El fondo de Nordea Low Duration invierte en bonos corporativos de calidad con cobertura y con duraciones que no llegan a un año. Por tanto, es un fondo adecuado para su perfil. Con relación al fondo de M&G, es un fondo también de bonos corporativos de corto plazo, pero con algo más de riesgo, ya que la calidad crediticia de la cartera es high yield, lo que le puede afectar negativamente si al final la guerra arancelaria se complica y vamos a una recesión, que eso está por ver, por lo que hemos visto en el día de ayer, ¿no? Porque, oye, digamos que con 90 días, pues yo creo que va a haber capacidad de negociación y nadie le interesa entrar en ese tipo de guerra. Bien, pero tampoco sería mala idea, ya que al tener una duración muy baja, el riesgo está muy limitado. Como alternativas, puede considerar fondos monetarios como el DWS Floating Rates de el Grupama Tesorería. Bueno, pues estos dos son bastante buenos y con algo más de volatilidad, fondos como el DNC Alpha Bonds, el Muzinich Short Term Euro Hedge, entre otros muchos. Muy bien, pues vamos con la siguiente pregunta, José Manuel. Dice que es un placer veros de nuevo por aquí. He oído hablar, nos dice muy bien de un fondo, del Sextant Quality Focus. ¿Qué te parece? Entre este fondo, dice, y el Econometric Nartex Equity, que ¿con cuál te quedarías como fondo de renta variable de calidad? Que también agradecería tu opinión de otro fondo, del de Fidelity Global Equity Income Fund. Dice que muchas gracias por tu valiosa ayuda. Bueno, en principio, para este momento de mercado y para aprovechar las caídas y sobre todo con las valoraciones actuales, nos parece muy adecuado el fondo de Sextant. Un fondo global con un enfoque valor que busca incorporar en cartera valores de calidad a nivel global y que presentan valoraciones atractivas, con lo cual la idea nos gusta para ir haciendo cartera. Los otros dos fondos que comenta también son grandes fondos, principalmente nos gusta el fondo de Nartes. Bueno, es un fondo que de alguna forma lo puede también hacer bien. Lo único que tanto el fondo de Nartes como el de Fidelity tienen un peso importante en el sector financiero que puede funcionar bien si los tipos de interés se mantienen altos, pero si vemos un escenario de recesión o la bajada de tipos al final empieza a producirse en Estados Unidos, financiero quizá no sea más adecuado. Como alternativa a estos y como complemento al fondo de Sextant, puede ser interesante el que tenemos en pantalla, el Robeco Global Conservative, que es un fondo que también podría encajarle en esta estrategia. Y como con algo más de picante, si pensamos en una recuperación ya a medio y largo plazo y quiere asumir algo más de riesgo, pues fondos como el Capital Group, New Perspective o el JP Morgan Global Select son muy buenas ideas, entre otros. Perfecto. Siguiente cuestión, Miguel Ángel, es para ti. ¿Puede ser momento de deshacer posición del AXA Euro Credit Total Return? Dice que parece haber cogido algo de duración, que sea un fondo de renta fija corporativa europea sobre 3 o 4 años de duración podría ir mejor. Si tienes alguna recomendación. Bien, lo que es en la zona euro no le queda más remedio que ir bajando tipos. Y bueno, y parece ser que en Estados Unidos estamos en la misma situación. Es cierto que ya el mercado ha descontado ciertas bajadas, pero tener cierta duración en Europa no nos parece descabellado, siempre que estemos hablando de bonos de gobierno o bonos corporativos de mucha calidad para evitar sustos. El fondo de AXA nos parece un excelente fondo, una gestión activa con excelentes resultados. Es cierto que este año está en negativo, pero no es fruto de la duración, sino de la calidad crediticia dada la volatilidad tan grande en los mercados. También ha tensionado a los bonos de crédito. Por tanto, no nos parece un mal fondo para mantener y como alternativas con menor duración en Europa tiene muchas ideas como el Evil Short Corporate Bond, el MS Euro Corporate Bonds, entre otros que son los que destacaríamos. Muy bien. José Manuel, siguiente pregunta. Empezamos con una buena noticia. Nos dice este usuario que ha convencido a su hijo, que tiene
tan solo 24 años para comenzar a invertir con estas caídas. Dice que está buscando un fondo de renta variable global con el que pueda empezar, que si podrías hacerle alguna recomendación, que había pensado, dice, en uno en concreto, en el Robeco o BP Global Premium, que si es preferible complementarlo para diversificar. Que gracias de antemano. Pues lo que estamos hablando, sin duda, para empezar a construir una cartera de ahorro, inversión, pensando en el largo plazo, estamos en un momento idóneo. Eh, Sobre todo con los últimos descalabros. Es decir, siempre hemos dicho de ir y seguimos diciéndolo, que cuidado, hay que ser precavidos, hay que ir haciendo cartera poco a poco, de forma gradual, porque todavía puede seguir la sangría, pero por valoración hay muchos activos que se han quedado a precios muy atractivos, ya que el mercado ya ha descontado cierta recesión y cualquier noticia que vaya en la línea de llegar a un acuerdo de aranceles, como vimos ayer, o que la FED empiece a bajar tipos dando un mensaje de apoyo, será gasolina para los mercados y sobre todo para los índices más castigados de renta variable como hemos visto. En esta línea, ir entrando gradualmente es aconsejable y el fondo de Robeco nos parece, Global Premio, nos parece una opción interesante, quizá más defensiva, que nos gusta para una cartera a largo plazo, pero también puede compaginar con otro tipo de fondos más growth, como el Capital Group New Perspective, que también tenemos en pantalla, o fondos como el JP Morgan Global Select, e incluso, si la cosa, bueno, si de alguna forma el tema se empieza a resolver de forma más contundente, la opción de fondos más relacionados con tecnología, pensando en el largo plazo, como el Fidelity Global Tecnológico, nos parece también una idea interesante para compaginar con el Robeco. Muy bien, Miguel Ángel, siguiente pregunta. Si puede ser momento, te cuestionan para ir entrando poco a poco en India tras las correcciones que lleva este año, o si sigue estando caro, ¿qué fondos le recomendarías a este usuario? Eh, bueno, pues sin duda, en el anterior consultorio ya comentamos que India estructuralmente nos gusta y que sería bueno aprovechar las correcciones para ir entrando de forma gradual. Y sin duda, después de las caídas adicionales de estas semanas, es adecuado entrar siempre que nuestro horizonte sea de medio y largo plazo. Esto es algo básico y radical que siempre comentamos en los consultorios. Horizonte, medio y largo plazo, porque en esos horizontes la volatilidad que estamos viendo actualmente en los mercados pues pasa más desapercibida y uno no comete errores de salirse. Bueno, pues imagínese el que se saliera ayer porque entrara en pánico. Pues desde luego hoy estaría pues renegando. Desde luego no sería un consejo que nosotros hubiéramos dado nunca. Y bien, lógicamente preferimos hacerlo gradualmente aprovechando las correcciones, ya que seguimos pensando que no está barato. Fondos a considerar para la zona que podemos contemplar, pues el Jupiter India, Asoja India Opportunities y Roder India son los tres que más nos gustan. Muy bien, José Manuel, siguiente pregunta. A día de hoy dice, y con el terremoto Trump de por medio, que ¿qué te parecen varios fondos que establece de BNCA, de Manji y un sectorial que le gusta, uno de Pickett Security? Te da las gracias. Empezando por la renta fija, nos parece el fondo de NCA que tenemos en pantalla, parece un fondo estupendo, donde el gestor busca retornos positivos en renta fija con una gestión activa, aportando alfa y con muy baja volatilidad, y la verdad que podemos ver que con excelentes resultados históricos. De todos modos, sería conveniente compaginarlo con algún otro fondo global, diversificado con peso en bonos de gobierno y corporativos, aprovechando las últimas caídas. Y no olvidemos que los spreads de crédito en los últimos días han tenido cierta tensión. Entonces, bueno, ahora mismo han quedado precios bastante interesantes. Y como he dicho, con duraciones más bien cortas o intermedias para diversificar la cartera y, lógicamente, también el riesgo gestor, porque al final el gestor, si compra el fondo de retorno absoluto, conviene también diversificar ese riesgo. En la parte de renta variable, pues pensando en el tema de ciberseguridad, que vamos a verlo en pantalla, bueno, es una temática que nos gusta. El fondo de Pickett Security es adecuado. Además, con las caídas que llevan la mayoría de las acciones de crecimiento, las growth, nos parece una gran idea para incluir en cartera a medio plazo, sin duda. Después, por último,
Bueno, aquí sí, aquí quería apuntar también que podemos, como he dicho antes, bueno, pues incluir algún otro fondo más global, más genérico, como el Fidelity Global Tecnológico, que hemos hablado antes, o el Blue Box Global Tecnológico, que de alguna forma pueden darle bueno, una cobertura más amplia del sector tecnológico y no centrarse solo en ciberseguridad. Por último, con relación al Fondo Europeo de Manji, nos parece un gran fondo con Sergos Valor, pero quizá preferimos no estar solo en Europa, sino incluir un fondo con un enfoque más global dentro de la categoría y más diversificado que también tenga algo de peso en Europa. Algunas ideas en esta línea, como alternativas, podemos contemplar fondos bueno, que hemos hablado muchas veces de ellos, Robeco Global Premium, Fidelity Global Dividendo, DVS Todo Dividendo, entre otros. Pues vamos con la siguiente pregunta. Miguel Ángel, ¿qué fondo de renta fija a corto y medio plazo le recomendarías a este usuario en este momento de volatilidad para un perfil, dicen, moderado? Bueno, vemos que hay muchas preguntas de renta fija. Bien, ahora mismo y para un perfil moderado sería muy prudente, mientras no se despejen las incertidumbres que estamos viviendo con toda la situación de los aranceles, bueno, pues los que voy a comentar. Creemos que lo más sensato es ir a un fondo con duraciones muy cortas, incluso monetarios, que invierten en bonos de calidad, algunos ya comentados, y además podemos incluir a Mundi Cash, GESConsul corto en plazo, PIMCO USA Short Term, sería una buena idea, digamos, con el euro cubierto. También puede incluir algún fondo de renta fija de retorno absoluta con baja volatilidad, como el comentado antes, el DNCA Alpha Bond, el Carmignac Security, entre otros. Una vez que la situación se despeje, hay que seguir de cerca las perspectivas de la inflación para ir tomando otras decisiones pues, que tengan más potencial, porque aquí lo que estamos es siendo muy tranquilos y muy asegurando, digamos, la liquidez que tenemos. José Manuel, otra pregunta muy en línea con esta que acaba de contestar también Miguel Ángel. Dice que en estos momentos de gran incertidumbre en el clima económico, que dónde le aconsejarías invertir como refugio y para conseguir, dice, más rentabilidad y quizás tener menos volatilidad. ¿En un fondo, pregunta, de bonos gubernamentales o en fondo de bonos subordinados de Europa de buena calidad? Y en todo caso, dice, si procede, mejor bonos gubernamentales de Estados Unidos o bien de Europa. Que si hay algún fondo concreto que le recomiendes. Nos habla de su perfil inversor, es de riesgo medio, a corto y medio plazo. Y que gracias por tu experta opinión. Una pregunta interesante, muy amplia, pero yo creo que hay que matizar cosas. Es decir, en general, tanto los bonos de calidad, sobre todo de gobierno, sobre todo de gobierno americano, y también el oro, son inversiones que tienen sentido mantenerlas estructuralmente en las carteras porque diversifican y reducen riesgo. Eso en general. Pero cuidado, cuando el mercado entra en pánico, y ya lo hemos visto muchas veces, y la situación se complica, tienden también a correlacionarse y suelen caer. Es decir, que aquí no se salva casi nada. Y hemos visto que estos activos, tanto el oro como los bonos, han actuado de refugio al inicio de las caídas, pero en los últimos días también han sufrido, lógicamente, menos que la renta variable, pero también corrigen, ya que normalmente se produce una rotación de activos con ganancias a activos, bueno, o liquidez o aumentar renta variable y se vende todo. Y también es debido a que muchas veces hay grandes inversores que suelen estar apalancados y necesitan hacer liquidez vendiendo cualquier activo porque exigen mayores garantías para cubrir posiciones apalancadas. Esto es muy importante. Además, cuidado con los bonos corporativos, que claro, estamos hablando de bonos corporativos que también hemos visto que tienen cierta correlación con las caídas de renta variable, porque también los spreads se tensionan y bueno, pues también suelen sufrir, como hemos dicho, menos que la renta variable, pero bueno, tienen cierta correlación también y puede generar importantes correcciones que de alguna forma no contamos con ello, cuidado. Entonces hay que ser muy prudente en este tipo de cosas. Por tanto, como refugio, y lo hemos dicho y lo vamos a insistir varias veces en este consultorio, bonos de gobierno o corporativos, calidad, globales, líquidos, senior, con duraciones más bien cortas, no superior a 3 años y también, como ya hemos dicho algunas veces, fondos de renta fija que hagan gestión con muy baja volatilidad. Eso es el único activo que realmente le va a dar refugio en este momento. Y lógicamente hay, bueno, pues muchas ideas de fondos que ya hemos comentado en este curso.
Perfecto. Pues con esta pregunta terminamos el consultorio de fondos. José Manuel García Rolán, Miguel Ángel Cicuéndez, socios de Consula EAF. Gracias a ambos por estar con nosotros, por responder estas preguntas en un momento además tan delicado y hasta la próxima. Pues Muchas hasta la próxima, gracias. Natalia. Muchas gracias, Natalia. Hasta la próxima. Un saludo a ambos.